Ahí está. Ahora sí. Ahí estamos. A ver, para los que ingresaron recién. No hace falta que presenten el trabajo. Yo quería dar la posibilidad al comienzo de que si alguno quiere mostrar el trabajo, puede compartir pantalla abajo y puede mostrar lo que tenga en la computadora en este momento. La otra alternativa que en el chat, si habilitan, ¿sí? Tienen para agregar un archivo. O la otra alternativa que les puedo dar, me pueden mandar el archivo a WhatsApp y yo abro desde acá, digamos, no tengo problema. Yo lo Mientras, hice con el programa, con el que usted nos dio. ¿y tenés como para compartir ahí, Patricia? Sí, tengo, sí. Bueno, compartir y miramos mientras tanto. Recuerdo que había que ingresar un número y luego tenía que imprimir el anterior, el posterior. Bueno, fíjense, por eso es interesante que podamos mirar entre todos. La forma que hace Patricia, incluso, puede ser más sencilla a priori, digamos, ¿no? Está muy bien esta manera, donde ingresa un número, por eso lee en A, ¿sí? Y luego dice, escribir el número, pone la palabra anterior, recuerden ustedes que lo que está entre comillas imprime tal cual, y después pone entre paréntesis A menos 1, perdón. ¿Qué quiere decir? Que el valor que ingresó en A le va a restar 1 y directamente imprime eso, ¿sí? Luego también dice escribir la palabra posterior y pone A más 1, digamos, ¿no? Cosa de que va al valor que yo ingresé sumarle 1. ¿Podés ejecutar, Patricia, ahí? Creo que vos nos estás compartiendo solo esta pantalla, no todo, ¿no es cierto? Ah, no se ve. No, ahí le comparto. Pero Claro, porque si no tenemos el completo. ahí está. Ahí puse el 4. Correcto. El anterior 3 y el posterior 5. Perfecto. Excelente. Muy bien, Patricia. Muy bien. ¿Alguna consulta de ese ejercicio ahí antes de que, bueno, de lo que llegaron a ver, alguna consulta? Yo les voy a mostrar rapidito para los que por ahí no pudieron hacer, ¿sí? Voy a compartir yo ahora. Vamos a ver acá. Para empezar, yo les voy a ir haciendo, sobre todo para aquellos que no tienen mucha práctica todavía, lo vamos a ir haciendo con el diagrama propiamente dicho, ¿no? Recuerdo que había que ingresar un número. ¿Ven mi pantalla, no? Sí, se ve perfecto. Sí, se Muy ve, bien, sí. perfecto. Bueno, vamos a poner lo que ponemos entre comillas, ingresar un número, ¿sí? Recuerden que cuando la flechita salía era para mostrar el dato o mostrar lo que está dentro. Voy a ingresar, copiando a la compañera recién, A. Y bueno, acá hay varias maneras de hacer, digamos, ¿no? Yo voy a utilizar una que es un poco más extensa de lo que hizo la compañera recién para darle otra alternativa que tiene que ver con lo que nos había mostrado en primera instancia el compañero. Entonces, fíjense una cosa. Ingresé un número y ahora, ¿sí? Yo tengo la manera de imprimir el valor directamente o, si quiero hacer un paso más, guardar en una variable. Yo voy a poner, por ejemplo, la variable ant es igual a menos 1. En este caso, el resultado va a ser exactamente lo mismo que hizo Patricia. El ejercicio que hizo Patricia es mucho más corto y más efectivo. Simplemente hago un pasito más
para que aquellos que no tengan todavía tanto uso de variable o nunca lo hayan visto, sepan que yo ingresé un valor en a ese valor le resté 1 y eso guardé en la variable AND. ¿Sí? Luego voy a hacer lo mismo con la otra variable. Pos le voy a poner es igual a más 1. Perdón, más 1. Y bueno, acá lo que nos queda, yo lo voy a hacer por separado. Decir, el anterior es AND y luego el posterior es POS. ¿Sí? Bueno, vamos a ejecutar esto. Ingresamos un número. Fíjense lo que le decía. El resultado es exactamente igual que lo que hizo la compañera. ¿Sí? Yo le desmenucé en algunos pasos más simplemente para que puedan, aquellos que recién están iniciando, ver un poquito más de variable, digamos, ¿no? Si vamos a mirar cómo va quedando nuestro programa, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos, leemos, primero escribimos, cosa de mostrar en la pantalla, ingresar un número, leemos en la variable a le restamos 1 y guardamos en AND el resultado, luego a le sumamos 1 y guardamos en POS, ¿sí? Y bueno, el anterior es AND, lo que tenemos acá, y el posterior es POS, lo que tenemos acá. Hasta ahí, ¿alguna consulta alguien hizo de otra manera y que no haya funcionado o algo por el estilo? Ahí les dejo para que miren un ratito. Bueno, seguimos entonces. Vamos a seguir con un ejercicio, ¿sí? Vamos a pasar al 5. Muy similar es el 5, ¿sí? Dice ingresar un número, imprimir el cuadrado y el cubo. Vamos a hacer sobre este mismo ejercicio la diferencia, ¿sí? Ingreso un número, ingreso en A, y bueno, le voy a cambiar el nombre de la variable. Vamos a poner Q de cuadrado y tenemos que elevar A al cuadrado. A ver un momentito. Ahí tenemos. Recuerden que para hacer ese simbolito... ¿Usted dejó de compartir su pantalla, profe? Perdón. Perdón. Bueno. Pensé que era solo yo. No. Soy yo, vos no te preocupes. Le decía, el ejercicio consistía en, repito esa parte, ingresar un número e imprimir el cuadrado y el cubo. Pues bien, tomo de base el ejercicio anterior donde ingreso un número, ¿sí? Ingreso en A. Voy a cambiar el nombre de la variable, lo voy a llamar Q. Y lo que sí tienen que tener en cuenta, el sombrerito puede estar en muchos lugares del teclado dependiendo de la configuración que tienen. En mi caso, con la alternativa gráfica que está a la derecha del espacio, y bueno, está bien configurado el teclado, entonces digamos que es fácil identificar la tecla. Pero el tema es que muchas veces hago ese símbolo y recién cuando presiono el próximo carácter aparece el símbolo, digamos, ¿no? Y acá vamos a calcular el cubo. ¿Sí? Y entonces vamos a elevar ahí seguimos. Vamos a elevar al cubo.
así como en el caso anterior hicimos al cuadrado, me dan un segundito, ahí estamos, al cubo. Entonces, fíjense que la estructura del ejercicio es la misma. El cuadrado es, tenemos que cambiar la variable, ¿sí? El cubo es, y cambiamos la variable también. Bueno, vamos a ejecutar esto. Ingreso un número cualquiera, 7. 7 por 7, 49. Por 7, 343. Ahí me calcula el cuadrado y el cubo, digamos, ¿no? Con cualquier número esto debería funcionar, incluso si ponemos un número negativo, digamos, ¿no? El cuadrado es 4, el cubo es 8. Recuerden ustedes, base negativa, exponente par, resultado positivo. Base negativa, exponente impar, resultado negativo, ¿sí? Ese sería el ejercicio 5 que después pueden ir practicando. Hasta acá, ¿alguna consulta que se les ocurra? No, ninguna, profe. Sea cual sea la consulta, no me Profe, moleste. le consulto el tema de las variables. ¿Usted prefiere que nosotros almacenemos en variables y después que las mostremos, así como dice ahí? No. A ver, el tema es el siguiente. Yo muestro de esta manera por una cuestión de orden, pero lo que hiciste está correcto, digamos. Nada. Lo que pasa es que creo que por ahí tenés algún conocimiento, me da la impresión, no sé si me equivoco o no, pero Sí, yo soy bueno, analista de sistemas. y bueno, sí, entonces por ahí va a ser más sencillo que lo entiendas de esa manera, digamos, ¿no? Yo muestro al resto, digamos, asignando a variable por el momento, pero no en absoluto, no me molesta que hagas de esa manera, digamos, ¿no? Yo lo que les dije incluso la primera clase es que ustedes traten de hacer de la forma más sencilla que encuentren y que entiendan, ¿sí? Con eso vamos a andar bien, por lo menos al comienzo. Después vamos viendo. Pero está bien lo que hiciste, ¿eh? Tranquila. Bien, seguimos uno más. Ingresar 3 números es el ejercicio 6 y calcular el promedio, ¿sí? Bien. Acá cambia o empieza a cambiar un poquito, empiezan a cambiar las cosas, ¿sí? Vamos a ir eliminando esto, ¿sí? Yo acá tengo que ingresar, cambia la historia, 3 números. ¿Sí? Yo voy a ingresar en distintos símbolos los números. El que quiere hacerlo en uno solo lo puede hacer. Voy a poner A, B y C. No es que me rompí mucho la cabeza con la idea. ¿Y cómo se calcula el promedio? ¿Alguien recuerda? Si yo tengo 3 notas, ¿cómo calculo el promedio? La suma de las 3 dividido por la cantidad. La suma de las 3 dividido por la cantidad. Perfecto. Entonces, decimos que el promedio va a ser igual. Y algo que yo molestaba en Excel. El tema paréntesis, ¿sí? Para mí la manera correcta de expresar, pero es un desquicio mío quizás, es A más B más C, todo eso dividido 3. Estamos acostumbrados muchas veces, no sé si prestaron atención, pero sobre todo, bueno, Facebook por ahí usamos los mayores, pero aparecen esos ejercicios continuos donde te ponen, por ejemplo, 3 números sumados y después dividido 3 y qué resultado da. Bueno,
si uno responde matemáticamente es fácil. Yo trato de ordenar esto de acuerdo a la matemática, ¿sí? Entonces, todo esto sumo y eso divido por 3. Ese resultado guardo en pro. Y acá decimos, el promedio es, y naturalmente debería cambiar la variable, pro. ¿Sí? Ahí tenemos el ejercicio, entonces repasamos. Ingresar 3 números, un número voy a ingresar en A, otro en B y otro en C. Sumo los 3 números, divido por 3 y ese resultado guardo en pro. Vamos a probar. Vamos a ingresar 5, 6, 7. El promedio es 6. ¿Sí? Probamos otra vez. 5, 1, 8. El promedio es 4,66. Si estamos hablando de una materia, no aprobamos, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos resuelto el ejercicio 6. ¿Sí? Miren si les parece que hay alguna consulta. Díganme algo que no entienden, díganme. Mientras tanto les cuento que me cambia un poco la forma lo que hacíamos en la presencialidad, porque yo en la presencialidad prácticamente no resuelvo los ejercicios. Bueno, acá les queda a ustedes, inclusive les queda grabado como para ir mirando. De todas maneras, recomiendo siempre que ustedes hagan sus propias formas, digamos, ¿no? Porque si no, es muy difícil. Fíjense una cosa, de los 3 o de los 2 casos, hoy vimos 2 ejercicios distintos entre sí y los 2 funcionan porque los 2 funcionan, cada uno tiene su lógica y su forma de implementar, digamos, ¿no? ¿Alguna consultita hasta acá? No, profesor. No. Bueno. Seguimos entonces. Vamos a avanzar con uno más. 1 o 2 más. A partir del ejercicio 7, aparece una novedad en cuanto a símbolos, ¿sí? Lo que nosotros... buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? La tardanza. Listo, no hay problema, quédate tranquilo. No hay drama. Fíjense una cosa. Hasta ahora, yo ingresaba un número, calculaba y listo. A partir del ejercicio 7, dice ingresar un número si es mayor e imprimir si es mayor que 5 o no. Si es mayor, imprimir bien. Caso contrario, que imprima regular. Entonces, acá empieza a tomar o puede llegar a tomar 2 caminos el programa, de acuerdo a una condición si se cumple o no. Básicamente, de la misma manera que vimos en Excel la función si, vamos a ver acá en esto que es diagramación o inclusive en un lenguaje un poco más cercano ya a lo que sería programación. Fíjense una cosa, repasamos la consigna y dice, ingresar un número e imprimir si es mayor que 5 o no. ¿Sí? Si es mayor, imprimir bien, caso contrario que imprima regular. Bueno, vamos a mejorar este ejercicio. Acá es vuelta a ingresar un número. Vamos a poner que A sea ese número. Y bueno, yo no puedo, acá me dice, si es mayor que 5, que imprima bien, sino que imprima regular. Yo no puedo detectar en un símbolo de esto o en un proceso de esto, no podría detectar si es mayor o no que 5. Entonces empezamos a tomar lo que se llama o a usar, mejor dicho, una toma de decisión. Funciona de la misma manera que lo que era Excel, ¿sí? Recuerden que en Excel ustedes tenían una pregunta que era una consulta lógica. Cuando una consulta o una prueba es lógica, puede tener 2 respuestas, ¿sí? Verdadero, falso, sí o no. Yo le hacía
les recordaba en aquel entonces que es un poco la parte digital de informática, 0-1, ¿sí? Cuando yo empezaba en su momento a ver la carrera analista de sistema, para nosotros era una lámpara prendida o una apagada. Bueno, eso fue cambiando con el tiempo, ahora es una tensión en alta o una en baja, digamos, ¿no? Pero siempre tengo dos estados, ¿sí? Verdadero o falso. Entonces, en esa decisión tiene que ir una consulta o una pregunta que de alguna manera arroje esa respuesta. Yo no puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué color es? O ¿cuánto vale tal cosa? No. Yo tengo que preguntar, ¿es blanco? Cosa que el otro me responda sí o no, que el programa responda sí o no. ¿Es mayor que? ¿Es menor que? ¿Es igual a qué? Pues bien, yo ingresé un valor en A y si es mayor que 5, imprimir bien. Entonces, y acá es fundamental, un error que se suele dar a menudo. Yo pongo, por ejemplo, esto está mal, es mayor que 5 y vuelvo al mismo ejemplo de siempre. Presten atención ustedes, si yo me encuentro con alguno de ustedes en el centro, caminando en la vereda y le digo, che, ¿es mayor que 5? Y entonces me decís, ¿qué es mayor que 5? No sé, ¿quién? ¿Qué es mayor que 5? Entonces la pregunta correcta sería, ¿A es mayor que 5? A es la variable que me tiene el valor que yo ingresé. S mayor que 5 puede dar dos respuestas. Una que es verdad o una que es falsa. En este caso, todavía, el programa solo una vez va a pasar, o por un lado o por otro. Todavía no hicimos ciclos recursivos, digamos, ¿no? Ahora, A es mayor que 5. Si es mayor que 5, dijimos que imprima bien. Bueno, vamos a imprimir bien. Si no es mayor que 5, que imprima regular. ¿Sí? Aclaro que ya sea por el valor verdadero o por el valor falso, ¿sí? Yo acá puedo imprimir, sumar, restar, hacer cualquier operación de la que ya tengo. Puedo ingresar una variable incluso acá, ¿sí? Puedo ingresar una variable, puedo hacer procesos, cálculos, etc. Puedo hacer otra pregunta también, ¿sí? Puedo hacer varias preguntas que ya vamos a ver algunos casos. Pero concretamente en este caso ingreso un número, si es mayor que 5 iría por bien, si no iría por regular. Y esto va a desaparecer. Vamos a ejecutar. Siempre recomiendo lo mismo, digamos, ¿no? Cuando yo, sobre todo cuando empezamos a practicar, siempre tratar de preguntar con varios valores, ¿no? Con varios valores. Yo recomiendo, fíjense, siempre preguntar con valores cercanos a la condición. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo ingreso un 4, regular me dice. Entonces, ingreso 4. ¿4 es mayor que 5? No. Viene regular. Si ingreso 5, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir? ¿Regular o bien? ¿Qué dicen ustedes? Bien. Regular. Regular. Bueno, ¿por qué? A ver, ¿por qué? 5, ingreso un 5 en A. ¿5 es mayor que 5? No, viene por regular. ¿Sí? Si yo acá pondría mayor o igual es otra cosa, pero 5 es mayor que 5, no. En todo caso son iguales, pero no es mayor, entonces va a regular. Por eso siempre recomiendo probar con los valores cercanos a la frontera de la decisión, digo yo, ¿no? En este caso es 5, probamos con 4, con 5 y ahora con 6, que sí, ahí sí da bien. Entonces, 6 es mayor que 5, sí. Todavía estamos trabajando con número entero, pero si yo pondría 5,1, ya sería mayor que 5, ¿no?
Entonces, ahí estaría bien y resuelto el programita, digamos, ¿no? Vamos a mirar un poco cómo va quedando el código con esta novedad. Y acá hay algo que es muy importante, que si bien no cambia absolutamente nada, pero sí tiene que ver un poco con el orden. Vuelvo a lo mismo. Fíjense, ingreso un número, me imprime, me escribe, lee la variable A, y ahí pregunta, ¿A es mayor que 5? Yo lo que recomiendo siempre, aunque uno parezca loco, leer el programa, ¿sí? Digo, si A es mayor que 5, entonces luego van a ver que en una estructura de programación, o mejor dicho, en un lenguaje de programación, posiblemente lo único que cambia ahí es que en lugar de si vaya la palabra if, ¿sí? Y en lugar de entonces, algunos lenguajes van a querer el entonces, otros no, pero en lugar de entonces por ahí va la palabra then, pero la estructura va a ser exactamente la misma. Después, más adelante, si el tiempo nos da, que calculo que sí, vamos a poder ver. Entonces, leemos de vuelta. Si A es mayor que 5, entonces hace esto. Si no, hace esto. Nunca puede hacer esto y esto. Las dos cosas a la vez. O hace esto o hace esto. ¿Por qué le pone con un tabulado? La tecla que se usa por lo general ahí es la que está arriba del bloc mayúscula, que es el tab. ¿Por qué le pone el tab? Porque en este programa es muy sencillo. Yo tengo una sola instrucción por sí y una sola por no. Pero imagínense ustedes si son muchas instrucciones. Entonces, esto me permite a mí ver en una estructura dónde comienza y dónde termina el sí, ¿sí? Y claramente lo que hay adentro. Incluso ocurre lo mismo con el si no. Si yo me acostumbro a escribir, lo cual aplaudo a los que ya se quieran animar, siempre tengo que tener en cuenta una cosa. Si yo empiezo un sí y tengo un fin sí, puedo tener un sí y un fin sí adentro. Ahora, yo no podría empezar un sí acá, por ejemplo, y terminar el fin sí acá, con este si no en el medio de este sí. Es decir, siempre tiene que ser anidado, nunca encadenado, digamos, ¿no? O yo no puedo empezar un sí acá, en esta parte, y terminar acá abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede empezar un sí adentro. Es como, para que tengan una idea, básicamente como los paréntesis en matemática, ¿no? Resuelvo lo de adentro, después lo de afuera. Bueno, acá ocurre algo similar, digamos, ¿no? Un sí grande puede tener adentro un sí, pero ese sí que está adentro empieza y termina. Ya vamos a ir viendo algunos casos de eso, digamos. ¿Alguna consulta hasta ahí que se les ocurra? ¿Alguna pregunta? Bueno. Y yo no. Bueno, ustedes cualquier cosa me avisan, ¿sí? Me cortan, no tengo ningún problema. Si por ahí los que no tienen micrófono y quieren escribir alguna duda en el chat, no tengo problema y voy leyendo ahí, ¿sí? Bueno, esto vamos a trabajar con el 8, ¿sí? Ingresar un número y que el diagrama diga si tiene 1 o 2 dígitos, ¿sí? Vamos a hacer hasta ahí primero, después vamos viendo cómo avanzamos. Ingresar un número y que el diagrama diga si tiene 1 o 2 dígitos. Bueno. Ingresar un número estamos. Ahora, vamos a suponer que estamos trabajando con números positivos únicamente. ¿Cuáles son los números que tienen un dígito? Para ustedes, ¿cuáles serían? Del 0 al 9. Del 0 al 9. Si yo te tendría que pedir una condición para que vos me digas esos números, ¿son menores a quién, iguales a quién, mayores que quién?
y menores a 10. Correcto, correcto. Entonces, yo acá pregunto. A es menor que 10. Es decir, si el número que yo ingresé es menor que 10, entonces, ¿cuánto dígito tiene, dijimos? 1. Un dígito. Vamos a suponer que por ahora yo voy a ingresar solo números de 1 o 2 dígitos. ¿Sí? Si no es menor que 10, yo dije que voy a ingresar número positivo. Si no es menor que 10, ¿cuántos dígitos tendrá? 2. 2. Correcto. Probemos. A ver qué Más ocurre. puede tener también, profe. No, por eso le dije, por ahora voy a ingresar de 1 o 2 dígitos. Ya le Ah. vamos a agregar la dificultad enseguida. Sí, 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 correcto. Correcto. Bueno, a ver. Fíjense. Ingresamos un valor, por ejemplo, un 4, tiene un dígito. ¿Sí? Ingresamos un 8, tiene un dígito. Les dije probar siempre en las fronteras del número en cuestión, que el número era 10, ¿sí? Entonces, ingresamos un 9, tiene un dígito. Ingresamos un 10, tiene 2 dígitos. Quiere decir que hasta ahí está funcionando. Vamos a tomar esa dificultad que nos acaban de decir. Puede tener más de 2 dígitos. Y es cierto, si yo acá pongo un número 101, chao, mi programa, terminó. Me dice que tiene 2 dígitos. ¿Por qué? Bueno, el programa va a hacer lo que yo le estoy diciendo, digamos, naturalmente, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a partir de esta base. Ingresar un número. Ingreso el 101. ¿Sí? 101 es menor que 10. No, no es menor que 10. Entonces el programa viene por acá. Y en consecuencia tiene 2 dígitos. Dice, ¿es un error? Es un error. Y acá me va a dar pie para comentarles algo de lo que le estaba hablando hace un rato. Y es la segunda parte del programa, digamos, ¿no? El ejercicio tiene 3 partes. La tercera después le voy a dejar para ustedes. Vamos a suponer que yo ingreso números hasta 3 dígitos, ¿sí? Entonces, yo ya hice la pregunta. Si tiene 1, viene para acá. Pero lo que pasa es que si tiene 2 o 3, bueno. ¿Se acuerdan que hoy yo le decía que podía tener una pregunta dentro de la otra? Entonces, fíjense una cosa. Vamos a tratar de... A ver si tengo algún archivito de Excel por acá. Bueno. Me dan un segundito a ver si abrimos algo de Excel acá. Si es decimal, mientras tanto voy viendo las preguntas. Por el momento, por eso le aclaré al principio. Primero con enteros, digamos, ¿no? Como para no ir complicando. Después, cuando veamos ya alguna instrucción más como para poder contar los dígitos, ahí sí. Ahora estamos haciendo simplemente con preguntas. Después vamos a ver cómo podemos contar los números, digamos, ¿no? Perdón, los dígitos en un número, ¿sí? Bueno, fíjense una cosa. Yo tengo números. ¿Ven mi pantalla de Excel ahí, no es cierto? Sí, Sí, se profesor. ve, se ve. Bueno, algo recordarán de Excel. Yo voy a arrastrar esto hasta números de 3 dígitos. Fíjense una cosa. Yo ingreso el número y esto es importante. Si yo tengo 3 posibilidades, es decir, de un dígito, 2 o 3 dígitos,
Yo ahora solo voy a ingresar números de hasta 3 dígitos. Si yo tengo 3 categorías, quiere decir que tengo 2 preguntas. Siempre cuando tengo, por ejemplo, 5 posibilidades, tendría que tener 4 preguntas. ¿Por qué? Fíjense que una pregunta que yo hice, que hicimos recién, si es menor que 10, en esa pregunta entran todos estos números. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que esta lista va hasta 999. Entran todos estos números. Luego, para el otro lado, van los números que tienen 2 o 3 dígitos, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, entrarían todos estos números. Todos estos números. Y pregunto, en el segundo grupo, estos números, los de un dígito, dijimos que eran todos menor que 10. Los de 2 dígitos, menor que ¿qué son? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Menor que cuánto? Menor que 100, pero mayor que 10. Que 9. Que 9, que 9. Bueno, pero si yo pregunto, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una trampita. Primero voy a preguntar si son A, es menor que 100, y por favor acordate la pregunta que me hiciste recién, después le voy a explicar algo al respecto. Si es menor que 100, si esto es sí, tiene 2 dígitos. Y si esto es no, ¿qué quiere decir? Que tiene 3 dígitos. 3 dígitos. Que tiene 3 dígitos. Exactamente. Tiene 3 dígitos. Estudiemos un poquito el programa. Fíjense, ingreso un número. Si el número es menor que 10, tiene un dígito. Si no, no es menor que 10 el número. ¿Sí? Si no es menor que 10, ya no va a poder tener un solo dígito. Puede tener 2 o 3. Entonces pregunto, ¿es menor que 100? Si es sí, tiene 2 dígitos. Si es no, por descarte, fíjense que la tercera opción, a ver, che, ¿no tiene 1? No. ¿Tiene 2? No. Entonces tiene 3. Es lo que le decía hoy. Tenemos 3 respuestas posibles y tenemos 2 preguntas. Vamos a probar esto. A ver. Vamos a probar. Fíjense. Siempre probamos en la frontera. Pruebo el 9. Tiene un dígito. Muy bien. Pruebo el 10. Tiene 2 dígitos. Bien. Pruebo el 11. Tiene 2 dígitos. Y así va a funcionar. Vamos a la otra frontera, la otra pregunta. A ver, vamos a ingresar un 99. Primero, pensemos nosotros el ejercicio. Imagínense ustedes que cuando a uno le tocó estudiar esto, no estaban estos programas, entonces nosotros teníamos que hacer mentalmente el ejercicio. Y vamos a practicarlo ahora. Ingresar un número, ingreso 99. ¿99 es menor que 10? No. Viene por acá, donde va el mouse. 99 es menor que 100, sí. Viene por acá y esto debería dar 2 dígitos. Muy bien, tiene 2 dígitos. Vamos a probar ahí con 100 ahora. Primero pensemos el programa, ingreso 100. ¿100 es menor que 10? No. ¿100 es menor que 100? No. Entonces tiene 3 dígitos. ¿Sí? Probamos uno más, 900. Tiene 3 dígitos. Yo quiero, primero, ¿alguna consulta hasta acá? No, profe. Bueno, ¿me pueden recordar la pregunta que me dijeron hace un ratito? Por favor, era si era
¿Alguien que me había hecho recién la pregunta se acuerda o no? Menor que 100 y mayor igual a 10, creo que habían dicho. ¿Algo así? ¿Puede ser? No, ese yo aclaré nomás, pero no. Bueno, pero igual me podés recordar porque me va a servir para explicar. Era mayor que 9, habías dicho, ¿no? Ah, sí, yo dije que tiene que ser menor que 100 y mayor que 9. Bueno, fíjense una cosa. Ahí es donde tengo que tener el cuidado. Porque él, acá lo que el compañero plantea, me llevaría a poner otra pregunta más. Porque si yo acá pongo A es mayor que 9, fíjense una cosa. Vamos a olvidarnos de un número en particular. Pero, bueno, soy medio duro, pero vamos a tratar de dibujar con esto. Yo acá tengo, por este lado, los números de cuántos dígitos vienen. De 1. Un dígito. Vamos a poner texto, vamos a hacer mejor. Esperate que borramos un ratito. Por este lado vienen todos los números que tienen un dígito. ¿Sí? Ahora, o sea, cualquier número que yo ingrese acá que tiene un dígito va a venir por acá. Recuerden que esto se llama flujo. ¿Para dónde va el flujo de la información? Es la idea, ¿no? Ahora bien, para este lado, acá van a venir los de 2 y 3 dígitos. Claro, eso pensé después Claro, de que usted dijo, ahí me di cuenta. exactamente. Vienen los de 2 y 3 dígitos. Si yo le digo acá, che, el número que vos ingresaste es mayor que 9, fíjense que para acá otra vez van a venir los de 2 y 3 dígitos. ¿Sí? Es decir, suponiendo la condición inicial que dijimos que eran de número hasta 999 nada más. Pero fíjense que prácticamente esta pregunta me está haciendo la misma función que esta. ¿Por qué? Porque esta me permitió diferenciar o separar los de 2 y 3 dígitos para este lado, y esta me agarró y a todos los mandó para aquel lado. Quiere decir que prácticamente acá no va a venir nadie. ¿Sí? Y eso es algo que tengo que tener muy en cuenta a la hora de hacer los ejercicios. Muchas veces, uno cuando sobre todo son ejercicios grandes, a veces hacemos preguntas, ¿sí? A veces hacemos preguntas y resulta que por un lado la pregunta, el programa o el diagrama no va nunca. ¿Cómo yo puedo saber eso? En este caso es fácil porque yo tengo cartelitos, ¿sí? Pero hay veces que solo tengo cálculos y yo no sé si el programa pasa o no. ¿Cómo sé? Y bueno, le pongo una impresión acá y ponemos un símbolo, no sé, asterisco, por ejemplo. Entonces, simplemente para saber si el programa está pasando por ahí o no. Si yo hago un programa, pruebo con todos los números posibles y el programa nunca pasó por acá, quiere decir que esta pregunta, por ejemplo, estaría de más. ¿Sí? Esto les comento como para que ustedes vayan pensando a futuro, digamos, ¿no? En estos ejercicios todavía son posibilidades chicas, digamos, ¿no? Pero estaría bueno ir teniendo en cuenta, digamos, ¿no? Yo les quiero dejar con algo para la próxima, si bien ahora se los voy a pasar, pero, ¿sí? Les voy a dejar con 2 ejercicios. Primero este que estamos realizando, y ustedes tienen que poner, el ejercicio tiene que ingresar un número que me diga si tiene 1, 2 o 3 dígitos, ¿sí? Podemos ingresar números de 0 a 999 nada más, y que después me diga si es positivo o negativo el número. Es decir, que acá yo voy a poder ingresar números de menos 999 a más 999. Me tiene que decir cuántos dígitos tiene
y si es positivo o negativo. Y el otro que les voy a dar es un ejercicio que dice ingresar un número que tendrá que ser mayor que 0 y menor que 11. ¿Sí? Si no se cumple esa condición, simplemente que aparezca un mensaje de error. Y si se cumple la condición, bueno, que diga todo bien, ahora les aclaro ahí. Pero sí tienen que tener en cuenta que tiene que haber una combinación de preguntas. Entonces, la tarea para el próximo miércoles serán estos dos ejercicios. Ingresar un número y que el diagrama diga si tiene 1, 2 o 3 dígitos y que diga si es positivo o negativo. Ahora se les voy a pasar la consigna en el WhatsApp. Y el otro ejercicio es ingresar un número que tendrá que ser mayor que 0 y menor que 11. ¿Sí? Acá hay que tener cuidado cómo yo planteo la pregunta simplemente, ¿no? Primero, me conviene tener en cuenta cuáles son los números que son mayores que 0 y menores que 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Ojo con a veces confundir las consignas, digamos, ¿no? Yo esto le comenté cuando vimos funciones y funciones O en Excel. ¿En qué sentido? Dice, ingresar un número que sea menor que 0 y mayor que 11. Y bueno, no existe ese número, ¿no? Es un tema que hay que tener muy en cuenta a la hora de preguntar, digamos, ¿no? Bien, hasta acá, ¿alguna consulta que se les ocurra? No. Bueno, si no hay preguntas, o si alguno quiere hacer una pregunta antes de cortar, ya estamos casi en hora. Antes de cortar, le voy a pedir que no se olviden de poner en el chat el nombre y el apellido. Ahí yo guardo la asistencia a todos, ¿sí? Eso es lo único que les voy a molestar. Bueno, profe, Sí, o sea que solo 3 dígitos no va a poder ir, más de eso, ¿no? más de eso no. Yo les voy a aclarar Ah, ahora en la consignita cuando les pase el WhatsApp. perfecto. Escuchen una cosa. Estos ejercicios no hace falta que me lo manden. Cuando yo, la clase que viene sí le voy a dar un práctico que va a ser para entregar a la semana siguiente. Ese sí me lo pueden mandar, digamos, ¿no? Pero estos ejercicios todavía no hace falta que lo manden, ¿sí? Sí sería interesante que lo puedan tener el próximo miércoles, perdón, acá, cosa de que lo podamos corregir y lo podamos ver si tiene alguna dificultad o si están bien, digamos, ¿no? Si alguno no lo puede pasar en computadora y lo puede mostrar como lo mostró el compañero hoy, bienvenido. El que lo pueda pasar por computadora, mejor, ¿sí? ¿Alguna consulta más, gente? No, profesor, ¿se me escucha? Sí, con alguna dificultad, pero se escucha así. Buenísimo. Bueno, como se dice, ya llegué para el aplauso, pero por el tema del laboral. Quería consultar si por ahí esto queda grabado de clase. Bueno, a ver, yo lo que siempre les digo es, termino esto, dejo procesando el video un ratito y después les subo la clase grabada. Ustedes la miran, vengan o no vengan acá, la pueden mirar cuando quieran después. Pueden consultar las veces que quieran. No hay problema. ¿Dónde dejan grabado? En la plataforma del colegio. Yo les paso al grupo de WhatsApp porque es una cuestión práctica para mí. Si ustedes quieren, subo a la plataforma. Bueno, no, está bien, sí, perfecto, me parece perfecto. Yo nomás por consultar nomás. Sí. Profe, Señor, diga. ahí le puse mi nombre y el de mi amiga, que estamos juntos mirando la clase. Ah, bueno, listo, ¿Está listo. bien? Listo. Dale. Ah, no hay problema. Sí. No hay Nos drama. vemos. Profe, Sí. sería factible reenviar el link de la aplicación. Sí, cómo no. Sí, te lo reenvío. De todas maneras, te paso, no hay problema. Hacemos la fácil. Yo ahora termino de grabar y te lo paso. Pongo en el grupo WhatsApp. ¿Puede ser? Perfecto, gracias, profe, gracias. Listo, no tenés por qué. Bueno, gente, no los torturo más. Si no hay más consulta, sería hasta el miércoles que viene. Recuerden que el link es el mismo siempre.
Yo igual les voy a repetir, digamos, ¿no? Y ahora enseguida, les subo la clase grabada, les paso un ejercicio. Esto demora un poquito, por ahí van a recibir 10:30, 11 de la noche. Yo trato de que no sea tan tarde, pero bueno, depende un poco de YouTube más que de mí, así que les paso eso y seguimos en contacto por WhatsApp si les parece. Ok, profe. ¿Estamos? Dale, Bueno, profe. será hasta la próxima si Dios quiere entonces. Ah, que viene, profe. Profe. ¿Listo? Dale, profe. Chao, chao, gracias. Recuerden poner el nombre y apellido para la asistencia, por favor.